hermanos. ¿Se oye bien? Vale, pues nada. Comenzamos una nueva jornada del Congreso. Esta es la primera conferencia, como bien sabéis. Y tal como han dicho los presentadores, vamos a hablar de las escuelas de regeneración. Yo considero que está dentro de una especie de trilogía sobre el mensaje que hemos venido realizando los últimos 2 años. Ya en Quebec dimos la primera parte de estas 3 partes, que tenía que ver con el mensaje escrito de la batalla del maestro Samael, donde se profundizó en todo lo que es la enseñanza media y superior de los libros escribidos desde el año 1964 hasta 1977. La segunda parte la dimos el año pasado en Peñíscola y era ya el mensaje oral, una amplia explicación sobre el contenido de toda la enseñanza que de palabra el maestro Samael dio fuera de los escritos y que, como muy bien nos dice, en los libros no está escrita toda la enseñanza. Él dijo cosas que no están en los libros. Posiblemente iban a estar en los libros si él hubiese continuado vivo, pero partió y quedaron allí en las grabaciones. Por lo tanto, toda la transcripción de los cátedras recoge la enseñanza oral de la batalla. Y esa tercera parte es el vehículo de manifestación en el mundo físico de la enseñanza, tanto escrita como oral, y es la escuela. Una escuela muy peculiar, una escuela que son las escuelas de regeneración. Aquí veis el título, y esas escuelas tienen unas características que nosotros queremos reflexionar en el día de hoy, basándonos en lo que nos dice el maestro Samael. Y lo primero que nos dice es lo siguiente: esta es una escuela de regeneración. No lo decimos nosotros, lo dice él. Una auténtica escuela de regeneración. Lo que sí decimos nosotros es lo siguiente: encontrar una escuela de regeneración, una verdadera escuela que lleve al despertar, es un honor y un privilegio poco común. Muy poco común. Nosotros, como la hemos encontrado en esta vida, aunque no hayamos valorizado cabalmente en su amplitud, pues damos por hecho que, mira, estamos en una escuela de regeneración. Pero si analizásemos en una especie de visión amplia el pasaje de existencias con las que pasamos los seres humanos y tuviésemos la oportunidad de que se nos mostrase clarividentemente en los mundos internos nuestras diferentes existencias en este ciclo de 108 días en los que nos encontramos como humanos, posiblemente nos encogeríamos de hombros y agradeceríamos al Padre la suerte de haber encontrado en esta existencia una auténtica escuela de regeneración. Escuelas que nunca fueron públicas. Y esta, aunque ha sido pública, la auténtica escuela es interna, y esto lo hablaremos. Pero en esta época, por las cuestiones complejas del final de la raza aria, se vio la gran logia blanca en la necesidad de implantar físicamente, públicamente, abiertamente, una escuela de regeneración. Mirad, me voy a basar ahora en una tradición muy interesante de la que he escogido 3 escritos. Es la tradición que viene del linaje de Marpa, Milarepa, y especialmente un discípulo de Milarepa que escribió unos libros muy interesantes, El Supremo Sendero del Discipulado, y dentro de esa colección de tomos de libros escribió unos que se llamaban Los Preceptos de los Gurús. Y ahí, dentro de los preceptos de los Gurús, da una serie de indicaciones de lo que son las cosas, por ejemplo, las 10 cosas más graves que podemos hacer como seres humanos, las 10 cosas más ventajosas, las 10 cosas más peligrosas. Son consejos de orientación al discipulado. Y una de ellas dice lo siguiente: si tras haber nacido ser humano uno no presta atención a la santa doctrina, se parece al hombre que vuelve con las manos vacías de una tierra rica en piedras preciosas, y esta es una falta no grave, sino muy, muy grave. Y tened en cuenta que la radicalidad de estas enseñanzas, cuando ellos dicen tras haber nacido ser humano, se refieren al ciclo de 108 existencias. Si en ese ciclo de 108 existencias, como humano, no prestamos atención a la gnosis divina, a la sagrada enseñanza, pues pasaremos el ciclo de las 108 existencias como si hubiésemos ido a un lugar donde hay grandes riquezas y nos volvemos de él sin haber cogido ninguna de ellas.
Hay otra que es el Dharma más grande y que nos dice que una vida humana libre y bien dotada es más preciosa que miríadas de vidas no humanas en cualquiera de los 6 estados de la existencia. Nuestra vida humana, entre comillas, es una vida libre y estamos bien dotados, no tenemos deficiencias de alguna manera, obstáculos que nos permitan entregarnos al estudio o a la búsqueda del conocimiento. Y hay otra que nos dice, la cosa más preciosa, es una vida buscando la iluminación. Esto es más precioso que todas las vidas de una eternidad gastadas en mundanos propósitos. Una sola vida, dedicados de pleno a la búsqueda de la verdad y del conocimiento, es mucho mejor que millones y millones de vidas en los 6 reinos de la existencia, que ya sabéis que es el mundo de Samsara, y que, como nos dice el maestro Samael, terribles son los ciclos coidables de las transmigraciones. No podemos hacernos ni una idea de esos ciclos eternos, entre comillas, porque tienen su fin, dentro de la rueda de Samsara. Mirad, aunque sea un poco especulativo, pero si nosotros hacemos un cálculo de probabilidades y también un cálculo estadístico, 108 vidas humanas a un promedio de unos 72 años por vida, que ya es mucho, y si queréis más, pongámosle 80 años por vida, multiplicando las 108 por 80 nos da unos 8.000 y pico años que podemos estar dentro del estado humano. Aquí no cuento los bardos intermedios, los estados entre existencia y existencia, que pueden ser más o menos largos, como nos dice el maestro Samael, ni otros factores que no vamos a entrar para no perdernos por las ramas, ya que el tiempo es muy justo. Pero ¿sabéis cuánto dura, según el maestro Samael, el proceso involutivo? Una vez terminamos los 108 vidas, en un periodo más o menos de 8.000, 9.000, 10.000 años, dependiendo de las eras, porque en las edades de oro no vamos a encarnar, y en las de plata tampoco. Tal como estamos, tal vez avanzado el bronce, empecemos a tener oportunidades, y en el hierro. Pero si en el hierro hemos llegado a 108, quedamos en stand-by para la nueva raza, que no entraremos en las edades de oro ni de plata y principios del bronce. Otra vez será... Dice el maestro 80.000 años. El proceso evolutivo de lo que podríamos denominar los Harasmusen de primer grado, que somos todos nosotros. Porque otro tipo de Harasmusen con mayor densidad egoica, los periodos evolutivos son enormes. Y luego ya los procesos evolutivos de las esencias milenarios. Cuando vemos eso, es cuando nos damos cuenta que en el estado humano, que se nos abren todas las puertas y posibilidades, es cuando más debemos concienciarnos de la importancia de aprovechar al máximo nuestro tiempo como humanos y coger la vertical para salir de esta rueda aplastante y terrible en la que estamos metidos. Y vamos a ver ahora unas probabilidades para que nos demos cuenta lo difícil que es encontrar una escuela de regeneración. Seguro que en todos los países vuestros tenéis loterías donde la gente juega para ganar el gordo, el premio más principal. En España la lotería más importante es la lotería de Navidad. Y ahí se junta un bombo, como ese que veis ahí, donde ponen 100.000 bolitas, que van desde el 0,0000 hasta el 99.999. Imaginad que cualquiera de nosotros compra un boleto correspondiente a una de esas bolitas y hay un número que nos puede tocar, nos tocaría la lotería, seríamos afortunados. Pero si comprásemos un número, ¿sabéis qué porcentaje de probabilidad hay de que nos toque? Un 0,0001% de que nos toque el gordo de la Navidad, el premio gordo de la lotería. Pues mirad, la probabilidad más alta en la vida es la de no encontrar una escuela de regeneración, la de que no nos toque la lotería, de que no tengamos la gran suerte. Por eso, habiéndola encontrado debido a las condiciones de época, y porque el maestro Samael tenía que hacer la labor pública, hemos de aprovechar al máximo esta oportunidad. Por eso decimos que los que han dejado la escuela una vez encontrada, y ya sabéis que hay muchos y muchos casos, están en una situación mucho peor que los que nunca tendrán la fortuna de encontrarla. Hemos de valorar lo que tenemos
para no tirar por la borda lo más importante, nuestra tabla de salvación. Bien, vamos a ver el objetivo de las escuelas de regeneración. Lo vamos a ver en palabras del maestro Samael extraídas del curso esotérico de Cábala. Las escuelas de regeneración enseñan dos cosas. Una es crear alma, convertirnos en hombres, y otra encarnar el espíritu, autorrealizar íntimamente todas las partes del ser. Regenerarse, nos dice él, significa generarse nuevamente, es decir, recrearse, volver a nacer, porque como humanos nacemos incompletos y debemos convertirnos en hombres auténticos. Y esto de nacer nuevamente es un problema absolutamente sexual. Como todo proceso de nacimiento es exclusivamente sexual. El esoterismo de las escuelas de regeneración tiene un tesoro, una perla preciosa, que son o es el arcano AZF, que es como el maestro Samael nos lo devela a nosotros. Y también, por otra parte, los maestros de esas escuelas enseñan a los discípulos la ciencia que les permite disolver el sí mismo. Conclusión, el objetivo de las escuelas de regeneración es muy claro. La ciencia del nacer y la ciencia del morir son el fundamento de las escuelas de regeneración. No hay otra. Aunque luego veremos también algo del tercer factor, que es muy importante dentro de esas escuelas. Vamos a ver el ciclo de las escuelas de regeneración de las que nos habla el maestro Samael, y nos dice lo siguiente. Las escuelas de regeneración están gobernadas por Neptuno. Este planeta tiene un ciclo de 165 años. Hay una cosa muy interesante que no podemos desplegar aquí. Esta conferencia, como la dimos en Peñíscola, completa, dura 1 hora y algo, y en Gnosis Video la encontraréis completa. Pero allí hablamos de la relación que hay entre las glándulas endocrinas y los planetas del sistema solar en el ser humano. Y la glándula pineal tiene que ver precisamente con Neptuno y con el ciclo de Neptuno, que es de 165 años. Es decir, alrededor del Sol, lo que nosotros tardamos 365 días, Neptuno lo hace en 165 años terrestres, de los nuestros. Por otra parte, el maestro nos dice que los chakras de las glándulas sexuales están controladas por Urano, que tiene un ciclo de 84 años, pero, y aquí concretiza, las escuelas de regeneración son de tipo neptuniano. En este caso no un neptuniano aventino, sino un neptuniano ario, que es propio de las enseñanzas de esta raza aria. Los grandes astrólogos afirman que la glándula pineal está influenciada por Neptuno y que la potencia de la glándula sexual está ligada a Urano. De hecho, son las dos glándulas más alejadas, la más alta, la pineal, y la más baja, las sexuales. Aquí en medio están pues, timo con el Sol, páncreas con la Luna, las paratiroides, las suprarrenales con Marte, las dos pituitarias, y ahí están todos los planetas del sistema solar formando un microcosmos dentro de nuestro interior. Todas ellas forman ciclos que tienen mucho que ver con las personalidades humanas, los venusinos, los lunares, etc. Pero el ciclo neptuniano influye especialmente en la aparición de las escuelas de regeneración aquí, en el planeta Tierra. Veamos ese ciclo de 165 años. Dicho ciclo controla las épocas de actividades públicas y secretas de las escuelas de regeneración, aunque pública solo ha sido en esta época. En los ciclos antiguos, que los hubo, siempre fueron secretas. Pero vuelvo a repetir, insisto, debido a las peculiaridades de nuestra época, es necesario que haya sido pública. En el transcurso de la historia, nos dice el maestro, han existido grandes escuelas de regeneración, y nos comenta, bástanos recordar la secta de los maniqueos de origen persa, hacia el 300 de nuestra era, los templarios, que se fundaron en 1118, los famosos sufís con sus danzas sagradas, Rumi, 1209, la escuela alquimista de los Rosacruces, que si bien se hizo pública en 1616, 4 años después desaparece, y esa es la fecha que se da como aparición de la Orden Rosacruz. Todas esas escuelas, de las que conocemos solamente la parte externa, su parte esotérica interna, desconocemos lo que hacían los que pertenecían a estas escuelas, solo vemos la parte externa, los templarios, los sufís, pero había un grupo selecto, una élite, que estaban precisamente en el trabajo del nacer y del morir, tal como lo conocemos nosotros. Dice el maestro que estas escuelas son las que constituyen
la cadena de oro, el collar con las perlas engarzadas de oro de la Gran Logia Blanca, apareciendo y desapareciendo periódicamente, en periodos álgidos, hacia 165, y después van decayendo por la entropía, hasta que otro periodo álgido, 165 años después, vuelva a traernos otra. Podríamos preguntarnos, en los últimos 2000 años, ¿cuáles han sido las escuelas de regeneración, hermanas nuestras, que ha habido en siglos pasados? Y aquí me baso en un autor del que el maestro Samael coge información, aunque después la objetiviza, y es Rodney Cummings, uno de los estudiantes del Cuarto Camino más eminente, junto con Uspensky, por supuesto su maestro Kiev. Y él escribió un libro que se llama Desarrollo de la Luz, donde ahí dejó todo este tema de las escuelas de regeneración, y él lo que hizo es basarse en la cofradía de las constructoras de las catedrales, que se sabe que en 1125 aparece, y un poquito antes, en 1118, el Temple, que están un poco asociadas de alguna forma. La alquimia en las catedrales empieza realmente con fuerza en esa época. Y después se quedó con el 1620, que es la Escuela Rosacruz, que os he comentado antes. ¿Qué hizo él? 165 años atrás, 165 años adelante, creó toda una lista que va desde el 30 a.C. hasta 1785, puesto que esto lo escribió él en 1940 y tantos. Y asoció una serie de grupos, enseñanzas como la de Bodhidharma, en la China, etc., como el inicio de escuelas de regeneración en esos periodos de tiempo. Y lo que descubrió astrológica y astronómicamente es una cosa muy interesante, y es que en esos años Neptuno se hallaba en el punto central de Libra, que tiene que ver con la ley. Es esto, es decir, se hallaba en la dirección hacia el centro galáctico. Y posiblemente, aunque estamos especulando, porque el maestro Samael no nos asevera esto con seguridad, pero sin duda esas escuelas y en esos periodos de tiempo se nos señalan ciclos de aparición de las escuelas de regeneración secretas. Hay una actividad pública de filósofos, constructores, que dan lugar a cambios de sociedad generadas por la influencia interna de las escuelas esotéricas, pero que repercute hacia afuera en los cambios cíclicos que va sufriendo la humanidad. Él se queda en 1785. ¿Os parece bien que hagamos una suma? Esta, por ejemplo, 1785 más un nuevo ciclo de 165 años. Seguro que los buenos matemáticos en memoria ya sabéis cuál es la fecha, y es 1950. El momento en el que el maestro Samael inicia su obra, escribiendo el matrimonio perfecto de Kim. El momento en que él, como nos dice, establece el movimiento gnóstico, las bases de lo que va a ser el movimiento gnóstico internacional. Es el mensaje del venerable maestro Samael Aumeor, el Kalki Avatara del caballo blanco que están esperando los hindúes, el Buda Maitreya, el Buda del futuro que están esperando los budistas, el Imam Mahdi, el señor del jabalí blanco que están esperando los islamistas, o los musulmanes, mejor dicho. El mensajero de los tiempos del fin. Ese es el maestro Samael. Incluso podríamos decir, mira, 1950, si le añadimos 165 años, un nuevo ciclo, hacia el 2015 habrá terminado el ciclo del maestro Samael. ¿Será así? Pues hay una cosa muy curiosa que dicen por estas tierras budistas sobre Maitreya, el único Buda que no pintan con los pies cruzados, sino sentado al estilo occidental, en silla, y es que él traerá la enseñanza imperecedera. Es decir, Maitreya, el Buda del futuro, el quinto de los 1000 Budas que se encargarán en este eón, enseñará el Dharma puro e imperecedero. No habrá tiempo para que la enseñanza del maestro Samael se degenere, a pesar de nosotros, con las múltiples divisiones y barbaridades que hacemos. No va a haber tiempo material. Y esta enseñanza prevalecerá y será el fundamento de la Edad de Oro. Por eso él decía que una de sus misiones era crear las bases de una nueva civilización y una nueva cultura, la de la sexta raza. Él es el avatar que va a traer todo eso. ¿Cuál es la principal enseñanza de las escuelas de regeneración? Pues como dijimos antes, las escuelas de regeneración poseen el tesoro de Arya Bharata,
que es el arcano AZF. Arya Varta es un término sánscrito que significa Arya, viene de raza aria, y Varta es la tierra origen de los arios. El tesoro de la tierra de los arios. ¿Cuál es la tierra de los arios? Pues todo aquello que se desenvolvió en 4 grandes reinos, que lo dice el maestro, alrededor del desierto del Gobi, hace muchos miles de años, y a partir de ahí se fue expansionando hacia la India, Persia, hacia todo el mundo, el desarrollo de la raza aria. Este es el real tesoro de la orden sagrada del Tíbet. Y este es el gran secreto de las escuelas de regeneración, para el nacer y para el morir, porque ese secreto sirve para las dos cosas, para las dos ciencias. Hay un texto muy interesante que cita el maestro Samael en el Auro Florecer, el Shiva Sanjita, que significa los versos o enseñanzas del auspicioso, que es Shiva, y aunque este libro ha sido contaminado y hay aspectos de tantrismo negro, nosotros podemos distinguirlos por lo que nos enseña el maestro Samael, en su esencia inicial era tantrismo blanco. Decía Shiva lo siguiente a sus discípulos: actuando con misericordia hacia mis devotos, yo les explicaré ahora el Vajroli Yoga, que es diferente al Vajroli Mudra. Este es el destructor de la oscuridad y del mundo, el más esotérico entre todos los secretos. El secreto un secretón, el más secreto de todos. A través del amor a mis devotos, yo he revelado este yoga que lleva a la unión con Dios. Debe guardarse de forma confidencial con el mayor cuidado y no debe ser dado a todos, como sí lo ha hecho usted en esta época el maestro Samael. Este es el más confidencial de todos los secretos que alguna vez fue o será dado a los hombres. Por consiguiente, permita al yogi ser prudente guardándolo con el mayor secreto posible cuando se le comunica de labios a oído, para no profanarlo y para llevarlo a cabo cuando la ley le permita no tener la pareja. Vajroli Yoga, dentro de las influencias de la palabra Vajra, es el arma poderosa que nos une a Dios. Y aunque Vajra tiene que ver con diamante y piedra preciosa, la identifican como un arma, que la veis aquí en el Dorje, que es como Vajra tiene el nombre entre los tibetanos, que se dice que era el tridente de Indra y que Buda lo cogió, se lo quitó a Indra y juntó las 3 puntas del tridente y creó un arma para luchar contra Mara y las potencias exteriores. Sin duda este Vajra, junto con la campana, es el signo de la sexualidad. El Vajra es el falo y la campana es el útero, el yoni. Y por eso el falo siempre está en sus manos derechas cuando hace sus mudras y la campana sonando en su mano izquierda, en sus rituales como el Kala Chakra, etc. Es magia sexual simbólica, que solo los que miran y entienden y saben pueden interpretar lo que allí está pasando. Saja Maituna es posiblemente el término más conocido del tesoro de Aryavarta, del gran tesoro de los arios, de los maestros del círculo consciente de la humanidad. Maituna significa sexo. Y Sahaja sería o la original o la natural sexualidad. Es la sexualidad del Edén, la original sexualidad del Edén. Eso es Sahaja Maituna. Tantra, ya sabéis que significa telar, tejer, y trabajar con el Tantra es trabajar en la confección de los vehículos internos, de los cuerpos con los que tenemos que revestir a nuestro ser. Fan Zong Chu, el arte de la alcoba, es como se conoce en el Tao chino, que a mí me suena mucho al sacramento de la cámara nupcial de los gnósticos primitivos, donde en 7 tomos de Nag Hammadi más de 35 veces se cita esta palabra, la cámara nupcial, donde el iniciado y la iniciada se encierran para practicar con el arcano AZF. En el Tao japonés, Hei-Ki, Ki es la energía, o Chi, la energía universal, He es la unión de las energías masculino-femeninas, del hombre y de la mujer. Y ya por último, este término, Asiddhara Brata, para mí es maravilloso porque nos permite entender lo fino y objetivo que era el maestro Samael. Y es un término de una tradición muy antigua, la shivaísta, que tiene textos tántricos muy interesantes. Y Asiddhara Brata
significa, porque asilanas observancia, y brata, ahora veréis, es la observancia en el filo de la espada o de la navaja. Ellos dicen que practicar el asinara brata es como caminar por el filo afilado de una espada o de una navaja, la senda del filo de la navaja que tantas veces nos habla el maestro. Y también el uso de la espada puntiaguda aquí hace efecto a que el Asyadhara Brata tiene que ver también con la eliminación, con la batalla, con la lucha contra los enemigos internos que son los yoes. Por eso tenemos que entrar en lo que es la ciencia de la muerte del yo, en la cual no vamos a extendernos porque aquí ya compañeros han hablado al respecto, pero me gustaría dar una síntesis de este tema tan complejo del que más necesitados estamos todos nosotros, y es saber cómo entrarle al laberinto confuso de la muerte del yo y encontrar los buenos pasajes, aquellos que nos llevan al lábaro, al centro del laberinto, para enfrentarnos al yo y poderlo eliminar. Hablaremos desde otro punto de vista, porque quiero resaltar una cosa en este aspecto, y es lo siguiente. Lo más importante a la hora de enfrentar la muerte del yo es la cuestión de la identidad. Es decir, la pregunta, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta más importante que existe, porque nos da la respuesta más importante que existe. ¿Quién soy yo realmente? Y hay un grave problema esquizofrénico en nuestro interior, y es de que en nosotros, aunque hay una gran multiplicidad, podemos sintetizar esa multiplicidad en dos aspectos. Uno sería el real y otro el falso. Es decir, ¿quién soy yo? En mí hay una parte real, que lamentablemente desconocemos, y una parte falsa. ¿Qué es la que creemos ser, curiosamente, cuando no tiene ninguna realidad? Es lo que más se llama la mentira de sí mismos, con la que estamos identificados. En nuestros estudios sabéis que se utilizan estos términos: la esencia señalando en el quién soy yo nuestra realidad, y la personalidad señalando en nosotros el quién soy yo como parte falsa, adquirida, pasajera, que perecerá. Pero de la personalidad, lo que nos interesa a nosotros extraer y penetrar es lo que llamamos la falsa personalidad. Este es nuestro gran problema. Dice el maestro que en todos nosotros hay un elemento perjudicial que no solamente nos impide ser felices y dichosos, sino que también nos impide despertar, ver la realidad de las cosas. Y eso es la falsa personalidad. Cuando un estudiante dice, oye Emilio, la falsa personalidad exactamente, ¿qué es? Porque yo he estado leyendo, estudiando lo que dice el maestro, incluso he ido a otras fuentes de las que él se nutrió y he buscado. ¿Qué es exactamente la falsa personalidad? A mí solamente se me ocurre decirle, porque lo practico conmigo mismo, y es, ¿cuál es tu nombre de pila? Y si la persona me dice, por ejemplo, Mariano, pues Mariano es tu falsa personalidad. Tienes que eliminar a Mariano. Tienes que matar a Mariano. Y en el caso mío, mi falsa personalidad es Emilio, con todas sus cretineces, payasadas, con todo el egoísmo. Es la falsa persona que tomamos como auténtica, pero que no tiene realidad. Y un poco jocosamente, pero sin caer en payaserías, siempre digo que si yo no elimino a Emilio, Emilio me matará a mí. Porque Emilio es la falsa personalidad de esta vida, pero la anterior fue otro, y el anterior fue otro. Y la suma de todas esas falsas personalidades en el transcurso de las 108 existencias harán que evolucione, y eso es la muerte segunda. Es un morir, de alguna manera, que aunque lleva implícito la muerte y desintegración del yo, pero también es una muerte del alma hasta cierto punto, porque no se ha logrado en vida en el estado humano. Cada uno de nosotros tiene que identificar y distinguir cada vez más su falsa personalidad y ser completamente intransigentes con ella, y traspasar, como veremos después, el centro de gravedad que tenemos en ella a nuestra conciencia o esencia, que es nuestra parte real. Y esto es lo importante.
Y por supuesto, el sacrificio por la humanidad está presente en las escuelas de regeneración. Como os dais cuenta, no hemos querido entrar a fondo, por supuesto, porque no es el lugar ni en el nacer ni en el morir. Solamente dar unas pinceladas, porque aquí estamos revalorizando las escuelas de regeneración. Eso es lo que queremos. Y esto no lo dice un maestro. Las iniciaciones son pagos que el logos solar, dice en otros lugares, le hace al hombre cuando el discípulo se ha sacrificado por la humanidad. Es como si estuviésemos en una empresa y se nos paga nuestro salario al hacer lo que tenemos que hacer. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, no se nos puede pagar nada. Sería completamente absurdo. El tema del sacrificio por la humanidad, nos guste o no, aunque lo hacemos por amor a nuestros semejantes, es una cuestión de negocios. Es una cuestión, entre comillas, financiera. De debe haber. Que yo pago o hago para que reciba. Y cuanto más doy, más recibo. De hecho, el aspecto del principio de pago es importantísimo dentro de estos estudios, y si no nos ceñimos al principio de pago, olvidaros que no vamos a conseguir grandes cosas, salvo aquellos que realmente se sacrifican por la humanidad y van a ser compensados, por supuesto, por el ser, por el logos. No se puede valorar el conocimiento si no se hace un esfuerzo por obtenerlo. Solo podemos valorar lo que nos cuesta. Si no estudiamos la obra, si no tenemos los libros en casa, si no los leemos a diario, en vez de leer el periódico o mirar en internet, no sé qué, las tonteras pasajeras de este mundo, ¿qué vamos a obtener? Seguiremos siendo mentes superficiales, gentes vacías, donde el viento de la existencia nos arrastra para aquí y para allá en las múltiples influencias de la vida. Ser profundo significa coger la obra del maestro, no del misionero o del instructor que hace el sacrificio y nos pone en el camino. Hay que agradecerse, hay que ser agradecidos. Pero en última instancia el instructor no tendrá ni la culpa ni el éxito de nuestro triunfo interior. Solo el esfuerzo personal e íntimo. Sin costo no hay resultados. Sin sacrificios no hay facultades, no hay despertares, no hay conocimientos. Para obtener cosas de Sofía, la divina sabiduría, hay que pagar mucho. Lo gratis, lo gratuito, como veremos ahora, lo perdemos. Hay un dicho español muy famoso allí en nuestro país que dice que quien en la calle lo viste, en la calle lo desviste. Porque no es nuestro, no lo hemos hecho por nosotros mismos, y lo que nos dieron nos lo quitan, ¿no? Lo gratuito no se valora. Lo que pasa con lo gratuito es que se pierde. Y es una lástima, porque tenemos que hacer lo que Jesús enseñó: dad como recibisteis, gratis. Y el maestro también nos enseñó: dad gratuitamente. Pero lo gratis la gente no lo valora, salvo que haya en ellos un cierto centro de gravedad magnético que esté enganchado a la enseñanza. En definitiva, este trabajo del sacrificio por la humanidad, el maestro Samael también lo llama el trabajo por el trabajo mismo, o el trabajo por nuestra escuela, el trabajo por nuestra institución, el trabajo por el vehículo de manifestación de la enseñanza que el maestro Samael nos ha transmitido. Y esta es la ventaja de tener una escuela y de desvivirnos por ella, sacrificarnos por ella, y acudir a los congresos y a todas las reuniones. Trabajamos por la escuela, participamos por la escuela, participamos por los demás, y nos beneficiamos también porque siempre repercute hacia nosotros. Mirad, vamos a ver una serie de ideas para comprender mejor la naturaleza de las escuelas de regeneración. Podrían ser varias, pero yo he querido concentrarme en 4 ideas que para mí son muy importantes de comprender, porque nos permite entender de qué van las escuelas de regeneración, qué peculiaridades tienen, qué características. Y la primera es la siguiente: la idea de que un hombre o una mujer por sí solos no podrán ni pueden despertar. Necesitan la ayuda exterior de la escuela.
Sin duda, en última instancia, el despertar depende de nosotros, de nuestros esfuerzos, de nuestros trabajos y de nuestros sacrificios. Pero si no nos llega ese trabajo por la escuela, si no se nos enseña, no trabajaremos sobre nosotros. Fijaos qué idea tan equivocada se estableció aquí en Occidente, a través de la Revolución Francesa, que es la idea del libre pensador. El hombre que por sí solo, leyendo, viajando por el mundo, visitando culturas, va a tener un bagaje de experiencia en el que se va a realizar, va a adquirir conocimientos, morirá tan dormido como nació. No tendrá nada, salvo una riquísima experiencia vital, intelectual, pero que se difumina en la nada. Por nosotros mismos, solos, no podemos hacer nada, salvo cuando ya se nos ha puesto en el camino. Y después tenemos que andar con nuestros propios pies. Pero aún así, para seguir caminando, necesitamos de la escuela y de ayudar a otros a hacer con ellos lo que hicieron con nosotros. Y ahí entra una dinámica muy interesante, muy hermosa, en la que podemos ayudar y ser ayudados. Mirad, la ayuda exterior de la escuela es una ayuda que debemos entender muy bien. Me gusta mucho la idea de los dos círculos, el externo y el interno, para reflejar esta idea. Y fijaros que en este, que sería el círculo externo, hemos puesto una serie de flechas que van en diferentes direcciones. Y con esto lo que queremos ilustrar en una idea del cuarto camino es las múltiples influencias que nos mueven a todos, divagando, errando, hacia un lado o hacia otro, según la última influencia que nos ha llegado y que nos pone la máquina, al robot, nos pone en marcha para buscar un libro, para ir a ver una película, para la última impresión que nos llega y activa nuestra máquina. Esas son las impresiones, esas son las influencias externas que pertenecen al mundo y que no nos pueden sacar del mundo. Quedaremos atados en ellos. A mí me hace gracia mucho ahora ese término que se llama influencers, y cualquiera se convierte en un influencer ahora. Tiene una página en Instagram, tiene una página en YouTube, cuelga ahí sus vídeos, cuelga cosas, algunos hasta ahí muy bien, se hacen de oro vendiendo cosméticos o promocionando cosméticos, y ahí vemos el poder hipnótico de cómo las influencias, revestidas con un brillo de Najemá, hipnotiza al hombre, a la mujer, para seguir tendencias externas que no nos llevan a ninguna parte. Estamos en un mundo donde se mueve un tipo de influencias que no nos van a llevar a ninguna parte. Y esto lo sabéis vosotros porque tenéis años de experiencia en estos estudios. Tiene que haber algo que venga del círculo interior, del segundo círculo, y que se meta en el círculo físico para que recibamos el shock suficiente para emprender el camino del cambio, el camino del despertar. Y tened en cuenta que esa influencia que viene del círculo interior y penetra en el círculo exterior no es la definitiva, porque como dice Nosamela, hay tres tipos de influencia: las As, que son todas esas blanquitas que veis en flechas diferentes, las mecánicas, las influencias semiconscientes, que son las que vienen del círculo consciente de la humanidad, pero que al mezclarse con nosotros en el mundo pierden la fuerza y la potencia shock que tienen desde el mundo interior. Y el tercer tipo, las que nos interesan, las experiencias directas, que solamente podemos recibir normalmente en los mundos internos o en el círculo interno. Aunque los maestros son muy grandes y aquí en el mundo físico nos pueden dar, dentro de lo milagroso, nos pueden dar shocks muy especiales. Esta influencia de la escuela, sus ideas, provienen del círculo consciente de la humanidad y, como dijimos antes, forma la gran cadena de oro de la logia blanca. Y lo interesante es que entre esos dos círculos, lo que esas ideas vienen a hacer aquí es establecer un pasaje secreto por el que andan muy pocos y podamos hacer el trasvase del círculo mecánico de la humanidad al círculo consciente de la humanidad, que tiene diferentes grados. Ahí están los hombres 5, hombres 6, hombres 7 y los más superiores. El hombre número 4 sería el que transita ese pasaje, todos nosotros. ¿Y cuál es la característica principal del hombre número 4? Que tiene un centro de gravedad permanente, al principio
en el trabajo, en esos estudios. Y ha pasado su centro de gravedad de la falsa, mejor dicho, personalidad a su conciencia o esencia. Y aunque está en el mundo, y participa del mundo, y tiene familias, y se gana la vida trabajando, y tiene que relacionarse con el mundo, no está en el mundo. Su mente y su corazón no están en el mundo. La conciencia del hombre número 4 no está en el mundo, salvo en el sentido de que el mundo es una gran escuela, es un gran gimnasio donde él va a nutrirse para su propio autocrecimiento, para su propio despertar. Es muy interesante la idea de que solos no podemos hacer nada, de que necesitamos la escuela, de que esa escuela debe venir desde una influencia interna que nos lo ha traído el maestro Samael, y a partir de ahí buscar meternos en ese pasaje lo antes posible. Segunda idea, la escuela siempre, siempre, siempre aparece, no la encontramos nosotros. Si ahora pensáis un momento, ¿cuándo fue tu primera vez que yo conocí o contacté con estos estudios? Siempre hay situaciones rocambolescas, una amistad, un libro que vimos en una casa dietética, un cartel, y que sin saber cómo, al ir allí, encontramos lo que veníamos buscando sin saberlo. Pero nos encuentra la escuela. No encontramos nosotros la escuela, lo cual es una bendición, porque significa que el encuentro con la escuela no depende de nosotros, ni de nuestra voluntad, ni de nuestro sueño, sino de la voluntad del ser, del Padre y de los maestros. Y en este caso el Padre, colaborando con Samael, pone a su esencia en el camino para encontrar un día perdido, no sé qué calle, un contacto, y ya está ahí, el primer contacto con la escuela, y se adentra, y se adentra, y se adentra. Cuando los oídos son capaces de oír, entonces llegan los labios que han de llenarlos de sabiduría. Eso lo decía Hermes Trismegisto. Y aunque estamos dormidos, de alguna forma, cada uno de nosotros ha sido capaz o era capaz de oír la enseñanza cuando le llegó. La tercera idea es la idea de la necesidad de poseer un centro magnético muy específico para atraer este tipo de estudios y mantenernos en este tipo de estudios por años y años y años. Y en ese aguante de años ir logrando lo que no hubiésemos logrado si hubiésemos huido antes, los hubiésemos perdido antes. Ese centro magnético normalmente es las inquietudes internas que nuestro ser ha trabajado fuertemente para que vengamos en esta existencia con una ansia de búsqueda, unas inquietudes que en otras vidas posiblemente no tuvimos y que fueron el acicate para atraer la influencia de la escuela y ahí crear una especie de fusión o aleación para volcarnos completamente a la enseñanza. ¿Cuál es el principal requisito para que un estudiante no deje nunca la escuela? ¿Qué consejo podríamos darle a un estudiante para que permanezca firme, fiel, hasta el último día de su vida, como dice el Apocalipsis? Y yo le daré la corona de la vida. ¿Cuál sería? Solamente uno. Saber que necesitamos la escuela. Los sobrados, aquellos que después de un tiempo en la escuela creen que ya lo saben todo porque están en todas partes. ¿Para qué voy a ir allí a meditar si no puedo meditar en casa? En casa se medita muy bien. Ahí viene la falsa personalidad a engañarnos. Como dice el maestro, ella a nivel interior, porque maneja el subconsciente, nosotros no, crea flujos de proyección mental que nos hace ver que hay posibilidades de que yo solo y en casa y la pereza. Tal como estamos, si no meditamos en grupo, nos perdemos lo mejor. Necesitamos meditar en grupo. ¿Por qué el ego os saca de las meditaciones en grupo para no ir al grupo, para no meditar en grupo? Porque sabe que está perdido. En el grupo allí se crea, como dice el maestro, ese círculo magnético, energético, que hace que tengamos buenas meditaciones, que fuera del grupo normalmente, salvo que seamos ya atletas de la meditación, no tenemos esos estados de estabilidad y penetrabilidad interior, individual, que se logra conseguir y que la meditación en grupo nos lleva a eso, a
que lleguemos a ese nivel en el cual podamos entrar por sí solos en meditación, ya incluso sin artificialidades, ni chac, ni mantas, ni nada, ya entramos directamente en el silencio interior, sabemos hacia dónde vamos, dónde nos encontramos, qué tope nos hallamos, cómo superar esos topes, cómo fracasamos una y otra vez aquí y allá, nos buscamos la vida para cómo ahondar, pero mientras tanto la meditación en grupo nos ayuda mucho y las clases en grupo nos permiten recordar continuamente el trabajo y la enseñanza, porque el olvido es nuestra enfermedad, nos olvidamos inmediatamente de todas las cosas, ¿no? Cuando uno comprende que si pierde la escuela, pierde el camino y la posibilidad de despertar en esta vida, valora la importancia de la escuela, la necesita. A mí me gusta decir siempre que el trabajo interior es cuestión de necesidad íntima. Ya nos pueden dar shows, generar inquietudes, mostrarnos con pasos el camino a seguir, cómo hacer las cosas. Si no hay la necesidad íntima de meditar, de dedicarnos a la muerte del yo, de conocer nuestra falsa personalidad, necesidad íntima que surge ya del hastío, porque hemos sido derribados tantas veces y tropezamos tantas veces en lo mismo, que nos sentimos fracasados y ya surge una necesidad. Incluso cuando pasan los años y dices, esto no es lo mismo cuando tenemos 35, 40 años, esto se acaba. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces surge la necesidad, la de ser serio, y ir para aquí y para allá con los otros, vamos aquí al supermercado, vamos aquí al mercado. No, yo prefiero quedarme en la habitación un rato, interiorizarme, porque es lo que satisface mis necesidades. Yo no tengo ni la necesidad de ir a comprar souvenirs. Mi necesidad es una cosa muy diferente. Que hay que respetar a los que tienen la necesidad de ir a comprar souvenirs. Y ahí está la clave del trabajo, la tolerancia con nuestros hermanos, el amarlos y sentirnos posiblemente peor nosotros, que no vamos a perder el tiempo a comprar souvenirs, que ellos. Es otra de las bases del trabajo interior, reconocer nuestra miseria y realidad íntima. Pero la necesidad es la fuerza motora que nos lleva a profundizar en las prácticas. Quien no tiene la necesidad de la escuela es porque ni valora lo que tiene, ni lo que pierde al dejarlo. Y ya la cuarta idea es la idea de que la verdadera escuela es interna. Esto es una escuela de regeneración, nuestros iniciales son escuelas de regeneración, el cuerpo de doctrina que tenemos es de escuela de regeneración, pero la auténtica escuela, lo que más se llama la tercera cámara, la parte interna, que como decía, llegaría un momento que pasaría a los mundos internos y quien no supiese salir en astral o en ginas no participaría de la parte interna, y debemos tener necesidad de la parte interna. Pues esa es la auténtica escuela de regeneración, la parte interna o esotérica. Nosotros se puede decir que estamos en los aspectos externos de la escuela de regeneración. Aquí tenemos las tres cámaras, que bien conocéis todos vosotros, y la parte esotérica sería la auténtica escuela interna. Mirad, para ir finalizando, porque he sintetizado mucho para cubrir bien el tiempo, solamente deciros unas conclusiones que son las siguientes. Nuestra escuela tiene todas las herramientas y medios prácticos y efectivos para lograr el despertar y la realización de todas las posibilidades latentes en nuestro ser. Está conectada directamente con la parte esotérica de donde surgió, el círculo consciente de la humanidad, donde habita Samael y Telantes, laborando por la humanidad. Y nuestra escuela viene de ahí, y seguimos en contacto con ellos. Somos una iglesia viva, no es una iglesia muerta o una escuela muerta, seguimos en contacto con ellos. Ellos están aquí, no sé por dónde estarán ahora, pero ellos están aquí siempre que estamos juntos nosotros, ellos siempre están por ahí. Como decía Osiris, silenciosos, sin decir nada, observando, como los veía él a veces en algunos congresos. Somos una escuela viva y hemos de sentirnos profundamente agradecidos por ello. Somos discípulos de una escuela de regeneración en sus cámaras externas, es decir, la exotérica y la mesotérica, y con aspiración y necesidad de ingresar al círculo interno. Estamos supervisados y sometidos a pruebas o exámenes
de ascenso y avance. Y comprender esto nos hace responsables. Cuando nos pasan las cosas malas o que no nos van bien las cosas, no tenemos derecho a quejarnos pensando o viendo que a otros les va bien y a nosotros no nos va tan bien. No. Si nos va mal es porque quieren que nosotros pasemos una serie de situaciones, pruebas, donde nos forjemos el conocimiento. Por lo tanto, estamos en una escuela viva, sujetos a supervisión y vigilancia. Como decía el maestro Samael, los guardianes de la esfinge elemental nos vigilan en estos instantes que con tanto amor hemos condensado la sabiduría de los antiguos tiempos. Nos vigilan los maestros. Por lo tanto, valoremos la escuela en que estamos, los conocimientos que en ella tenemos, los maestros que nos los dieron y el grupo de hermanos con los que la ley y la recurrencia, digamos, superior nos ha reunido en esta época, en nuestras asociaciones, en nuestros países, etc. Hay un motivo para que todo esto suceda y comprenderlo cada vez más nos hace responsables, nos hace ser responsables. Ya por último quiero empezar con la misma diapositiva que terminamos, porque quien merece todos los aplausos es precisamente el maestro Samael.